Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Parábola del trigo y de la cizaña. Sí, parábola del trigo y de la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla sobre su campo. Pero al anochecer, cuando todos los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, al crecer la hierba y cuando dio fruto, apareció la cizaña. Entonces los siervos del Señor, al ver la cizaña sobre el campo, le preguntaron al Señor, padre de familia: ¿no sembraste buena semilla sobre la tierra? Y él les dijo: sí sembré buena semilla sobre la tierra. Un enemigo ha hecho esto. Entonces sus siervos le preguntaron: ¿quieres que cortemos la cizaña de entre el trigo? Y él les dijo: no, porque al cortar la cizaña podrías dañar también el trigo, dejarlos crecer juntamente el uno y el otro, y al momento de la siega decirle a los segadores: cortar la cizaña y atarla en manojos y arrojarla al fuego, y el trigo ponerlo en mi granero. Gloria a Dios. Como vemos, Dios hace justicia sobre el justo, lo libra de la muerte y lo libra de ser echados en el fuego. Aquí en la parábola del trigo y de la cizaña nos está explicando que el Señor, padre de familia, el dueño del campo, no permitió que se cortara la cizaña porque se podría dañar también el trigo. Podrían cortar el trigo y al cortarlo lo mataban, el trigo moría. Y esto nos está sirviendo de ejemplo de cuando Dios destruyó al mundo, cuando Dios le dijo a Noé que se construyera una arca, porque sobre toda persona que había en el mundo había maldad, había desobediencia, había rapiña, había iniquidad. No había personas de buen corazón. Todas las personas se corrompieron y allí el único justo era Abraham y su familia. Por haber un justo, Dios les perdonó la vida a Abraham y a su familia. Y vemos también otro ejemplo cuando Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo Dios salvó al sobrino de Abraham, a Lot. Lo salvó de morir quemado por la lluvia de fuego y azufre que Dios les envió a esa ciudad, a Sodoma y a Gomorra, por ser personas, habitantes, pecadores, desobedientes hacia Dios. Y por un justo que había en esa ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios le perdonó la vida a Lot y también a su esposa, que lamentablemente después quedó congelada porque volteó hacia atrás, porque Dios les dijo que no voltearan para atrás, que corrieran para enfrente por sus vidas. Y como vemos aquí en la parábola del trigo y la cizaña fue arrancada y amarrada en manojos y echada al fuego, y el trigo fue apartado, fue separado y puesto en el granero del dueño de la casa. Y así será el fin de este siglo. Vendrán los ángeles de Dios y apartarán a los buenos y a los malos, y a los malos los echarán en el fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes por la eternidad. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Señor, te doy por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por las promesas que tienes en los cielos para aquellos que venzamos aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tus bendiciones.
Te pido, Señor, me des sabiduría en tu palabra, Señor, que tú seas el que esté hablando por mí, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos que van a escuchar esta palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a que anden en obediencia. Ayúdalos, Señor, a que se ganen el reino de los cielos. Ayúdalos, Señor, a que no sean echados fuera del reino de los cielos, a que no sean echados, Señor, al fuego eterno. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, nos des obediencia, Señor, nos des sabiduría en tu palabra para entender tu palabra, para obedecer tu palabra y ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús les explicó la parábola del trigo y la cizaña. Y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del reino, y el campo es el mundo, y la semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el que sembró la cizaña es el diablo, y la siega es el fin de este siglo, y los segadores son los ángeles de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se echa en el fuego, así será el fin de este siglo. Vendrá el Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos aquellos que hacen iniquidad, y recogerán de su reino a todos aquellos que sirven de tropiezo, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes, y estarán por la eternidad en el horno de fuego. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Tremenda palabra de Dios. No todo el que predique la palabra de Dios será salvo, no irá en el reino de los cielos. No todo aquel que se dice ser llamado profeta, no todo aquel que se dice ser apóstol, no todo aquel que se dice ser predicador, no todo aquel que se dice ser pastor, no todo aquel que va a la iglesia y le canta a Dios y le baila a Dios y dice gloria a Dios en la iglesia y dice aleluya en la iglesia y no falta ningún culto a la iglesia. Muchas de esas personas en aquel tiempo le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre llevamos la palabra de Dios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros y también en tu nombre fuimos a la iglesia. Entonces Jesús les dirá: no los conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí, id al horno de fuego. Y todos esos que hicieron iniquidad, que andaban en el pecado, que robaron, que mintieron, que blasfemaron, que adulteraron, que violaron, que se emborracharon, que se drogaron, que hicieron lo malo, que hicieron iniquidad, aunque hayan llevado la palabra de Dios, aunque hayan predicado la palabra de Dios, aunque hayan profetizado en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús, aunque hayan hecho milagros, aunque hayan sanado enfermos, aunque hayan ido a la iglesia, aunque hayan sido pastores, predicadores, no habrá excepción. Todo aquel que hizo iniquidad estará en el horno, en el lago de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Allí estarán por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí el gusano no morirá, ni la piel de las personas morirán. Y como dijimos, será el lloro y crujir de dientes. Y como dice la palabra de Dios, a todas aquellas personas que sirvieron de tropiezo estarán en el fuego, serán lanzados al horno de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes. Lamentablemente, todas aquellas personas que sirvieron de tropiezo, como dijimos anteriormente, habrá muchos pastores que no predicaron la palabra de Dios, que no les hablaron a los hermanos de santidad, que no les hablaron a los hermanos de vestir bien, de no ser causa de caída por la vista de las demás personas hacia uno. También estarán
por no predicar la palabra de Dios, por llevar otro evangelio diferente al de Cristo Jesús, por irse al Viejo Testamento y por exigirles los diezmos, por convertir la palabra de Dios en mercadería, por ser falsos pastores, lobos rapaces vestidos de ovejas, por encaminarlos a otro camino que no es el redil de Cristo Jesús, por no hablarles que la paga del pecado es la muerte, por no hablarles del infierno. Y esta palabra en muchas iglesias no se predica, no se habla del infierno, no se habla del horno de fuego, no se habla que la paga del pecado es la muerte, y todas esas personas cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Allí estarán por la eternidad, por los siglos de los siglos. Todas esas personas que no les hablaron de la palabra de Dios, que no les hablaron la palabra completa, que les hablaron a los hermanos solamente lo que querían ellos que los hermanos escucharan, que los hermanos se sintieran bendecidos, hablándoles bonito, hablándoles pura prosperidad, hablándoles de dinero, que si daban dinero, daban ofrendas, Dios se los iba a multiplicar 10 veces o 20 veces, de que iban a ser bendecidos, iban a ser prosperados. Da a Dios y Dios te va a bendecir. Y no les importaba a los pastores, a las iglesias, que esos hermanos anduvieran en pecado, que esos hermanos no fueran salvos por andar en la rapiña, por andar en la iniquidad, por andar en la desobediencia, por andar en el adulterio, por andar en el robo, por andar en el pecado. No los exhortaron a que anduvieran en santidad, sino lo único que les importaba es congraciarse con los hermanos, hablarles bonito, para hacerse amigo del hermano, para que el hermano lo bendijera con diezmos o ofrendas. Y todas esas personas que sirvieron de tropiezo, que no llevaron el evangelio a como está en la palabra de Dios, allí serán arrancados como la cizaña y serán echados en el horno de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y como dijimos anteriormente, y dice la palabra de Dios, que allí será el lloro y crujir de dientes. El gusano estará sobre la piel, y la piel de las personas no morirá por los siglos de los siglos, por no obedecer a Dios en esta corta vida. Por eso debemos ser como la buena semilla que cayó en la tierra y dio fruto al 100, al 70 y al 30. Y esa buena semilla son los hijos de Dios, los hijos que obedecen al evangelio, los hijos que andan en obediencia, que andan en santidad, que andan en el temor de Dios. Te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Te invito a que tengas a Cristo en tu corazón para que seas salvo tú y tu familia. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Como ven, Cristo Jesús es la vida. No hay otro camino para entrar en el cielo más que Cristo Jesús. Cristo Jesús es la semilla viva, y todo aquel que da fruto, todo aquel que se mantiene en el camino de Dios, que se mantiene sobre la tierra fértil, ese tendrá la vida eterna. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.